El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Odontólogo que atendió a Aida Merlano es coronel retirado y fue subdirector de Sanidad. Video en el interior del consultorio confirma complicidad en la fuga de ex senadora. Fiscalía vincula por fuga de presos al personal del consultorio que atendió a Merlano. Director de la policía dice que todos en el consultorio odontológico sabían lo que iba a pasar. Caen director del IMPEC y directora de cárcel del Buen Pastor. Paro de jueces, 50.000 audiencias canceladas hoy. Mañana sigue el paro. Debate en el Senado por nombramientos en el exterior. En medio de disputa política, magistrado Colman Ibáñez asume magistratura en Consejo Electoral. Minhacienda dice que caída de ley de financiamiento costaría 1.000 billones de pesos. Sanciones por 153.000 millones de pesos por violar libre competencia. Se derrumban bolsas del mundo por temor a recesión. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Hasta el año entrante, la Corte Constitucional decide la suerte del exministro Arias. 2. Mensaje de los gremios a la Corte Constitucional. 3. Crece Galán, y no lo digo por las encuestas. Primera ñapa. El simulacro nacional de evacuación también fue atendido por el presidente Iván Duque. Segunda ñapa. El alcalde de Medellín en líos con la Procuraduría. Tengo ñapa. En septiembre llovió un 36% más de lo esperado en la región andina. Las lluvias continuarán. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En las últimas horas quedó develada la identidad y el pasado del odontólogo Javier Guillermo Celi Barajas, quien atendió a la presa excongresista Aida Merlano justo antes de que se deslizara por una ventana de su consultorio y se fugara del IMPEC. Celi es un coronel retirado del Ejército quien se ha desempeñado en varios cargos de sanidad de la institución. La Veeduría de Derechos Humanos del Ejército reveló que durante su paso por el dispensario en Ibagué hubo varios hechos de corrupción. Esta es la foto del odontólogo Javier Guillermo Celi Barajas, un teniente coronel del Ejército quien atendió a la exrepresentante Aida Merlano antes de su fuga. El teniente coronel se desempeñó como director del dispensario médico de la 6ª División del Ejército con sede en Ibagué, siendo trasladado del cargo por temas de corrupción, como lo confirma el veedor nacional de Derechos Humanos de la institución, Óscar Tejada. En su oportunidad fue trasladado porque había sospechas de corrupción en contra de él. Fue trasladado al Hospital Militar Central, donde ahorita es la directora, la general Clara Galvis. De ahí pasó a ser subdirector científico de la Dirección de Sanidad de Ejército cuando estaba el general Franco Corredor. Y luego que se enteró que no sería ascendido, según el veedor, por las investigaciones de corrupción, decidió firmar su baja de la institución. Lo único que sé, y de lo que dicen sus mismos compañeros, el coronel Celis está lleno de plata que no compensa el salario de toda la vida de un teniente coronel. Tiene unas clínicas, unas IPS, como lo denuncio yo ahí en el documento ahora, que son los que están interesados en nuestra sanidad militar. Celi Barajas tiene una especialización en rehabilitación oral y administración de salud y según su hoja de vida es egresado de la Universidad Militar. Según el veedor, el odontólogo Celi Barajas pretendía que una de las IPS donde tiene injerencia lograra uno de los contratos de salud que está por firmar el Ejército. También se conoció un video del interior del consultorio del que se fugó Aida Merlano. Las imágenes revelan una aparente complicidad del odontólogo, la auxiliar y 2 personas que serían familiares de la ex senadora condenada a 15 años de cárcel. En esta imagen se observa cómo momentos previos a la fuga y lo que para las autoridades es una distracción, el odontólogo en efecto le realizaba una intervención. Este hombre de azul que toma la mano de Aida Merlano es identificado por las autoridades como Mauricio Arango, el dueño del consultorio, una de las personas que fue llamada por las autoridades para interrogarlo.
Luego aparece el video. Este joven de 19 años de camiseta blanca y que usa una gorra es el primero en acercarse a Aida Merlano y en un gesto cariñoso se despide de ella e incluso le hace señas al odontólogo para que se acerque a la puerta donde se encontraba la guardiana que custodiaba a la ex senadora. Posteriormente, la mujer vestida de negro se acerca, se despide con pleno conocimiento de lo que Aida Merlano está a punto de hacer y saca de su bolso lo que parece un celular y lo deja en las piernas de la ex senadora. El odontólogo vuelve y en la mano le entrega lo que para las autoridades es dinero. La joven por segunda vez se acerca a la ex senadora y le dice algo al oído. Mientras tanto, Aida señala la ventana y se pone los guantes que usará para deslizarse por la cuerda. El odontólogo, mientras tanto, guarda sus implementos y su celular. Cruza un par de palabras con Aida Merlano y en ese momento ella toma del escritorio la cuerda roja enrollada. Verifica que todos estén fuera del consultorio y a las 2:56 de la tarde lanza la cuerda por la ventana y es ahí cuando se lanza para huir. Un minuto después, la auxiliar, que según las autoridades fue la encargada de distraer a la guardiana, entra y mira por la ventana, cerciorándose, según las autoridades, del éxito del plan. Las personas que estaban en el consultorio odontológico desde donde se fugó la ex senadora Aida Merlano tendrían que responder por el delito de fuga de presos. Un fiscal de la seccional de Bogotá alista los detalles para judicializar a las personas implicadas en la fuga del excongresista Aida Merlano. En principio serían 4 personas implicadas que responderán por el delito de fuga de presos que contempla penas de 4 a 9 años de prisión. Una de las personas identificadas y que ya fue llamado a declarar es Javier Guillermo Celi. La fiscalía lo vinculó a la investigación y en las próximas horas resolverá su situación judicial. Como parte de la investigación, el ente acusador presentó ante un juez para su legalización varias pruebas como los videos de las cámaras de seguridad y la cuerda que empleó Merlano para escapar de la clínica. Por su parte, el director de la Policía General, Óscar Ate Ortúa, aseguró que las autoridades siguen ya el rastro de algunos lugares donde estuvo Aida Merlano tras su fuga. La policía recogió pruebas y testimonios suficientes para establecer quiénes participaron de la fuga de la ex senadora Aida Merlano de la clínica La Sabana mientras era atendida en una cita odontológica. Para nosotros es evidente una participación del ortodoncista y de algunos allegados a su familia. Después de 20 horas de haber ocurrido los hechos, se extendió el plan candado en la ciudad. Hemos establecido algunos lugares donde posiblemente se pueda encontrar esta persona. Hemos activado fuentes humanas y la red de participación cívica para que nos entreguen información. La policía asegura que se avecinan capturas por estos hechos. Y por solicitud de la ministra de Justicia, Margarita Cabello, presentaron renuncia al director del IMPEC, el mayor William Ruiz, y la directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Muñoz. La salida de los funcionarios es consecuencia directa de la fuga de la excongresista. He solicitado la renuncia del director general del IMPEC, mayor general William Ruiz Garzón. Segundo, he solicitado la remoción de la directora y subdirectora de la cárcel El Buen Pastor. La ministra señaló que le pidió a la Fiscalía que adelante las investigaciones del caso. Confío en que la Fiscalía General de la Nación establecerá con la mayor diligencia las responsabilidades penales, tanto de particulares como de funcionarios públicos. Agregó que el gobierno no tolerará ningún acto que afecte la recta y eficaz administración de justicia. Esta señora se ha burlado del sistema de justicia y del ordenamiento jurídico de manera inaceptable, y ni el gobierno ni yo, como ministra de Justicia, permitiré que este tipo de situaciones se repitan. La ministra le hizo un llamado a la policía para que recapture lo antes posible a la exparlamentaria. Y el sindicato del IMPEC denunció que la reducción en el esquema de custodia de Aida Merlano es la causa de su fuga. Pasó de tener carro blindado y 10 guardianes a solo 2 custodios. El sindicato del IMPEC denunció que haberle reducido la seguridad a la ex senadora Aida Merlano es el principal error de la dirección de esta institución. El IMPEC la perfila mal y la envía a un nivel 2 de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Que ya sale a órdenes de la Guardia del Buen Pastor con las medidas de seguridad mínimas. Óscar Roballo, delegado del sindicato, aseguró que los familiares de Merlano ya estaban escondidos en el consultorio.
Al interior del consultorio estaban escondidos 2 personas, una mujer de 25 años y un joven aparentemente de 19 años, que suponemos que son familiares de Aida Merlano. Defendió a la dragoneante asegurando que ellos no tienen potestad para inspeccionar los establecimientos médicos. La Procuraduría suspendió por 3 meses a 8 funcionarios de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por las presuntas irregularidades en el esquema de custodia de la ahora prófuga excongresista Aida Merlano. La Procuraduría tiene en la mira a 4 directivos y a 4 dragoneantes del IMPEC por las anomalías que rodearon la fuga de la excongresista Aida Merlano. Los funcionarios son la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz, la subdirectora de la cárcel, Caterín Lozano, el comandante de custodia David Alexander Álvarez y el inspector jefe del penal Julián Segundo Pérez. Según la investigación de la Procuraduría, Merlano había asistido a 2 citas odontológicas desde mayo con esquemas de seguridad de nivel 1 y sin razón aparente se redujo su esquema de seguridad a nivel 2 con vigilancia de un solo dragoneante y un conductor. Según confirmaron fuentes cercanas a la investigación, el inspector jefe habría cambiado el tipo de esquema de seguridad sin que existiera una orden escrita para la reducción del personal. La Procuraduría adelantará en los próximos días una inspección en las instalaciones del IMPEC. En otras noticias, 50.000 audiencias judiciales fueron canceladas en el primero de los 2 días de paro que cumple la rama judicial. Al menos 55.000 funcionarios de la rama judicial de todo el país cesan sus actividades durante hoy y mañana. Una alta cifra de audiencias son aplazadas. Como es un paro total a nivel nacional, decimos que más de 50.000 audiencias. La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Colombiano participa en el paro exigiendo mayores recursos por parte del Estado. No atendemos al público, no corren los términos judiciales, no se atienden diligencias ni audiencias programadas para hoy y mañana. En Antioquia, cerca de 3.600 funcionarios se reunieron en apoyo del paro nacional. En Cali, al menos 2.500 funcionarios dejaron de prestar servicios judiciales, 1.500 procesos dejaron de ser atendidos. Estamos pidiendo que para que haya verdadera autonomía judicial, el 10% del presupuesto a nivel nacional sea destinado a la rama judicial. En Bucaramanga, 30.000 audiencias se dejaron de prestar por el paro que adelantaron cerca de 2.300 trabajadores de la rama judicial. Fuertes disturbios hubo en las últimas horas en las sedes de la Universidad Distrital y en la Universidad de Cundinamarca de Fusagasugá. Los desórdenes paralizaron la avenida Circunvalar de Bogotá y la vía Bogotá-Girardot. La avenida Circunvalar en Bogotá una vez más se convirtió en el campo de batalla entre encapuchados de la Universidad Distrital y miembros del escuadrón antidisturbios de la policía. Tras bloquear el tráfico, los manifestantes lanzaron numerosas piedras y cócteles molotov a la vía. Las autoridades intentaron replegar el ataque con agua y gases lacrimógenos. Las protestas obedecieron a los hechos de corrupción en la institución educativa relacionados con el desvío de 10.000 millones de pesos por parte de Wilman Muñoz, uno de sus directivos. De otro lado, se registraron disturbios en la Universidad de Cundinamarca, ubicada en Fusagasugá. Los manifestantes que protestaron por la reelección del rector y la pérdida de la certificación de varias carreras atravesaron un camión, bloqueando la vía Bogotá-Girardot. De manera sorpresiva y en medio de una disputa con el Partido Liberal, el abogado Holman Ibáñez del partido Colombia Justa Libres se posesionó hoy como magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo del fallecido Heriberto Sanabria. De manera sorpresiva y mientras el Consejo Nacional Electoral realizaba una audiencia sobre revocatoria de candidaturas a las elecciones de octubre, Holman Ibáñez, abogado del partido Colombia Justa Libres, apareció con senadores de su partido y del Centro Democrático. También lo acompañaron congresistas para reclamar su derecho de asumir como magistrado del Consejo Nacional Electoral. La posesión ya la había hecho ante el notario 27 de Bogotá. Es nuestro derecho y aquí estamos para ejercer como magistrados del Consejo Nacional Electoral a partir de ahora. El senador John Milton Rodríguez dice que el presidente del Senado estaba embolatando la posesión y no quería que su partido asumiera el puesto en el Consejo Electoral. Es obviamente una evidencia de puro manejo politiquero al cual no nos vamos a prestar. Mientras que el presidente del Congreso, Lidio García, dijo que esperará un concepto que solicitó al Consejo del Estado por medio del Ministerio del Interior para determinar a quién le corresponde el puesto en el Consejo Nacional Electoral, si a Holman Ibáñez de Colombia Justa y Libres o Juan Antonio Nieto Escalante del Partido Liberal. La Comisión Segunda del Senado hizo hoy un debate sobre los nombramientos que hace el gobierno de Iván Duque en el servicio exterior. Mientras la oposición los calificó como mermelada diplomática, el canciller Carlos Holmes Trujillo defendió una a una todas las designaciones.
en Colombia utilizan el servicio exterior como un botín político, bien sea como premio de consolación para los derrotados en las urnas, o bien sean para recompensar las lealtades políticas. Con esta afirmación, la oposición acusó al gobierno Duque de hacer nombramientos en el servicio exterior para sus amigos. Este es un debate sobre clientelismo, mermelada y corrupción. A las acusaciones del senador Antonio Sanguino y del representante David Racero en el caso de que hay supuesta mermelada en el servicio exterior colombiano, el canciller Carlos Holmes Trujillo defendió uno a uno los nombramientos que ha hecho la administración Duque. Yo no estoy utilizando la Cancillería ni haciendo estos nombramientos en ejercicio de la facultad nominadora para convertirme en candidato presidencial en el año 2022. El día que yo tome una decisión en esa materia, tenga la seguridad de que si es que la tomo, abandonaré inmediatamente el cargo oficial que ocupe. La Corte Constitucional ordenó el cambio de nombre y de sexo de un niño de 10 años de edad, quien fue criado como mujer, pero siempre se identificó como hombre. La madre solicitó que el nombre y el sexo de su hijo fueran cambiados del registro civil, pero la notaría correspondiente aseguró que no se podía hacer por la edad del menor, lo cual la llevó a presentar una tutela. Al estudiar el recurso, la Corte Constitucional señaló que la notaría violó los derechos del menor porque se le impidió la expresión de su identidad como hombre. La identidad de género es un asunto que responde únicamente a la vivencia y a la autodeterminación de las personas. La Corte ordenó que se inscriba el nombre y el sexo masculino en el registro civil de nacimiento del menor y le hizo un llamado al Congreso de la República para que legisle sobre el tema. La Procuraduría abrió indagación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por presunta participación en política. Esta y otras noticias en el siguiente Panorama Nacional. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, por presunto proselitismo a favor del candidato Santiago Gómez Barrera, quien en su publicidad se presenta como el de Fico. En comerciales de televisión del candidato es usada la imagen del actual alcalde, al igual que en vallas que apenas estuvieron instaladas unas horas porque fueron desmontadas. El cuerpo sin vida del párroco de la iglesia Jesús de la Misericordia del barrio Comuneros de Villavicencio fue encontrado por la señora que realiza el aseo en la casa cural. Las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes de este hecho que tienen consternada a toda la comunidad de la iglesia Jesús de la Misericordia. En una verdadera emergencia se convirtió el simulacro que se realizaba en el comando de la Policía de Bolívar por cuenta de un incendio en el cuarto piso de ese edificio donde funcionaba la oficina de telemática. Entre tanto, el comandante de bomberos informó que se adelantarán las investigaciones para establecer las causas del incendio y el monto de los daños. Con el asesinato de Jaime Montaño, de 45 años de edad, en el municipio de Páez, y Ortiz Arcángelul, en zona rural de Toribío, son 6 los comuneros asesinados en menos de una semana en el departamento del Cauca. A las autoridades ancestrales les preocupa el aumento de la cifra de crímenes. En 2018 fueron 23 los asesinatos. Para ellos, los principales actores son la columna móvil de Dagoberto Ramos, el cartel de Sinaloa y otros al servicio del narcotráfico. Inició en Cartagena la asamblea de las aseguradoras. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lanzó una advertencia sobre lo que podría significar una caída de la ley de financiamiento. En la heroica está Edgar Leighton. Edgar, buenas noches, adelante con la información. Muy buenas noches. Efectivamente, en el Congreso de Fasecolda que se realiza en Cartagena, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló que la caída de la ley de financiamiento le costaría al país cerca de 1.000 billones de pesos. Reveló además que el incremento en el precio del dólar le dejaría ganancias a la nación por cerca de 2,5 billones de pesos. Eso nos da el equivalente más o menos a un PIB anual de Colombia. Perdimos el 10% de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo. Recalcó además que el aumento en el dólar ayudaría a las finanzas del país. Cada 100 pesos de más implica más o menos 1 billón más de ingresos fiscales. Así las cosas, como la moneda se cotiza cerca de los 3.500 pesos, el beneficio neto es de 2,5 billones de pesos. Carrasquilla fue enfático en descartar un control de capitales para contener la subida del dólar. No existe ninguna posibilidad de que en Colombia discutamos ese tipo de medidas desesperadas. Pero dijo que es necesario monitorear el efecto sobre la inflación. El precio del dólar también tiene haciendo cuentas a las aseguradoras que deben reasegurarse y pagar siniestros que tienen bienes importados. Los costos
de los siniestros se afectan por la depreciación del peso. Finalmente, durante el encuentro, el consejero presidencial Emilio Archila reveló que las obras por impuestos registran un saldo de 900.000 millones de pesos. Desde Cartagena de Indias para CMI La Noticia, Edgar Leyton. Gracias, Edgar. El vicepresidente de Acopia, Antonio Osorio, afirmó que el 64% de las empresas no proyectan aumentar su planta de personal hasta tanto exista una definición sobre el futuro del régimen laboral. En una nueva sesión del Consejo Gremial se ratificó la necesidad de una reforma laboral dadas las condiciones del aumento en la tasa nacional de desempleo. En una encuesta de la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias se encontró que el 64% de las empresas frenaron sus procesos de contratación por la incertidumbre en materia laboral. Los costos laborales no salariales y la expectativa de los proyectos en el Congreso generan zozobra. Digamos, una barrera de entrada al trabajo formal en el país. Pues ¿por qué? Porque lo que hablamos en otras ocasiones, un salario de $1 millón a la micro le cuesta casi 560.000 pesos más de guardar cada mes para pagar lo que tiene que ser con obligaciones del trabajador. Se espera consolidar una propuesta por parte de los gremios, la cual será presentada el 24 de octubre en la mesa de concertación salarial. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, reportó sanciones por 153.000 millones de pesos a diferentes empresas que violaron las normas de libre competencia. El ente supervisor reveló que en el último año la entidad ha impuesto sanciones por más de 153.000 millones de pesos al sector empresarial por violar las normas de libre competencia, al igual a casos asociados a cartelización empresarial. Asimismo, se ha dado apertura a 9 procesos sancionatorios que están en marcha. Y eso entra un poco a fortalecer también lo que estamos haciendo con los organismos de control, de que no solamente se queden en la multa de la superintendencia, sino que también ojalá penalmente y disciplinariamente y fiscalmente los persigan. Las multas se impusieron sobre empresas industriales fuertes en tuberías, el programa de alimentación escolar y en contratación pública. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, ratificó el anuncio que hizo la semana pasada el presidente de la ACP sobre la puesta en marcha de 4 pilotos para el desarrollo de proyectos de exploración de petróleo con fracking. El Ministerio de Minas y Energía inició el proceso de regulación para la puesta en marcha de los proyectos piloto con tecnología fracking en el Magdalena Medio. Serán 4 iniciativas las cuales serán desarrolladas por empresas como ExxonMobil, ConocoPhillips, La Drummond y Ecopetrol. Por proyectos se estima una inversión de $600 millones. Cuando el Ministerio termine ese estudio, esa evaluación, determinará cuáles son esos parámetros, dando cumplimiento estricto a lo determinado por la comisión de expertos para poder desarrollar esos proyectos piloto, y son los que ya están listos y han dispuesto sus presupuestos. También se anunció la puesta en marcha de uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina, el cual se desarrollará a costa afuera en la plataforma de aguas del Atlántico. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,48% a 1.574 puntos. La acción de gas natural fue la que más subió con una valorización de 9,34% a 78.000 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 2,29% a 1.495 pesos. La acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 29.000 millones de pesos. Y el dólar pasó los 3.500 pesos, aunque cerró por debajo de esa cifra. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.497 pesos con 34 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.260 pesos y la venden en 3.310 pesos. Un euro cuesta 3.831 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1. El azúcar se transó en 12,89 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 55 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $57 con 53 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.890 pesos. Las principales bolsas del mundo tuvieron un miércoles a la baja. Los mercados cerraron en rojo por la creciente preocupación sobre una eventual recesión económica mundial. Los principales índices bursátiles del planeta cerraron con pérdidas. Wall Street se tiñó de rojo tras los desplomes en Europa y Asia arrastrados por los crecientes temores a una recesión económica mundial, tras conocerse decepcionantes indicadores que presagian un frenazo de la economía estadounidense. El Dow Jones de Industriales, el principal indicador del parque neoyorquino, se depreció casi 500 puntos con un desplome de 1,86%, su baja más pronunciada en más de un mes.
mientras que el Standard & Poor's 500 retrocedió 1,79% y el Nasdaq, el índice que agrupa los grandes valores tecnológicos, cayó 1,56%. En el mundo, los mercados europeos se hundieron casi un 3% en la peor jornada bursátil desde diciembre, como ocurrió con el FTSE 100, el principal indicador del Reino Unido, que registró su peor sesión en más de 3 años en medio de un fuerte clima de incertidumbre provocada por el laberinto del Brexit. En Perú, el jefe del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, lanzó una inusitada oferta al presidente Martín Vizcarra. Le pidió que renuncie y ofreció a cambio la dimisión de todo el Parlamento para convocar elecciones generales. La crisis política en Perú tomó un nuevo rumbo tras la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien fue designada como presidenta encargada por el Congreso, que suspendió al mandatario Martín Vizcarra por declarar la disolución constitucional del Legislativo. Esta vez el presidente del disuelto Parlamento, Pedro Olaechea, le lanzó una inusitada oferta a Vizcarra para terminar con el choque de poderes que dejó el futuro político peruano en el limbo. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. Olaechea, que mostró su disposición de conversar con el presidente, quien le extendió su mano, también expresó que la renuncia de la vicepresidenta, que para el gobierno no es válida porque se realizó ante un Congreso inexistente, evidencia la crisis que, según el parlamentario, solo puede ser solucionado con un llamado a las urnas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que nunca propuso disparar a las piernas de los migrantes, como lo señaló el diario New York Times. Never said it, never thought of it, and I actually put out something on social media today. I said, I'm tough on the border, but I'm not that tough. De esta manera, el mandatario estadounidense Donald Trump negó la información del artículo del reconocido diario estadounidense The New York Times, donde se afirma que él había sugerido disparar a los inmigrantes en las piernas para que su velocidad se redujera después de cruzar la frontera con México. Otras supuestas propuestas del mandatario incluían púas y electricidad en el muro, además de complementarlo con un foso infestado de caimanes y culebras. La publicación usó como fuentes a una docena de funcionarios de la Casa Blanca y de la administración. Estas polémicas palabras las habría pronunciado durante una reunión en marzo de este año. El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, tuvo que suspender su campaña luego de ser hospitalizado y operado en Las Vegas por una obstrucción arterial. Es la segunda vez en el último mes que Sanders, de 78 años, debe suspender su campaña. En México, un grupo de pescadores rescató a un perro que nadaba en alta mar. El hecho ocurrió cuando los hombres navegaban en una lancha por las playas de La Paz, al sur del país azteca. El perro nadaba desorientado al momento de ser hallado por los pescadores, que lo remitieron tras el rescate a un veterinario. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Hasta el año entrante, la Corte Constitucional decide la suerte del exministro Arias. 2. Mensaje de los gremios a la Corte Constitucional. 3. Crece Galán, y no lo digo por las encuestas. Primera ñapa. El simulacro nacional de evacuación también fue atendido por el presidente Iván Duque. Segunda ñapa. El alcalde de Medellín en líos con la Procuraduría. Tengo ñapa. En septiembre llovió un 36% más de lo esperado en la región andina. Las lluvias continuarán. 1, 2, 3 y las 3 ñapas después de Pregunta Yami. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con la señora ministra de Trabajo, la doctora Alicia Arango. Ministra, mire, sobre las cifras aterradoras de desempleo. Sorprende que en la mujer el desempleo sea altísimo. Yami, muy alto. Y esa brecha hay que cerrarla. Entre hombres y mujeres. Porque entre hombres y mujeres hay que cerrarla, porque tampoco es justo que a igual trabajo las mujeres ganen hasta 35% menos. Y menos, y además, y menos trabajo, menos posibilidad de conseguir trabajo tienen las mujeres por varias razones. Primero, porque nosotros somos mamás. Segundo, esa licencia de maternidad no gusta. Sería hasta bueno de pronto una licencia de paternidad compartida. Sí. ¿Cierto? Sí. Tercero, necesitamos unas
Uno no puede descuidar la casa, ya. Eso es un tema cultural, que no lo vamos a cambiar de un día para otro. Qué bueno serían los horarios flexibles, que puedan entrar más temprano y salir más temprano, que puedan entrar más tarde y salir más tarde de acuerdo con las necesidades, sin darles ningún beneficio. Necesidades de la empresa y del trabajador. Exactamente, sin darles ningún beneficio. El otro tema de la mujer es, está comprobado, Yamit, que la mujer que no trabaja es mucho más violentada por su marido y por la violencia intrafamiliar que la que puede defenderse. Entonces, estamos trabajando un tema de paridad de género en el Ministerio con el BID y con el Foro Económico Mundial, porque sabes que también hay mucho oficio masculinizado. Entonces resulta que una mujer no puede trabajar en redes eléctricas. Pero ministra, es decir, es que estamos de acuerdo en el diagnóstico, todo eso es cierto y todos lo sabemos, pero ¿cuál es el remedio? Para el tema de la mujer, nosotros ya tenemos un plan que se llama Equipares y que estamos construyendo con las empresas colombianas y que hemos invitado a las grandes empresas colombianas y están allí para generar un equilibrio entre el hombre y la mujer en el trabajo. Eso por un lado. Por otro lado... ¿Pero cómo se hace? No, ya, eso, no, ¿cómo se hace? No, ya cuando usted está metido en el sello Equipares, tiene que cumplir unas reglas para que la mujer y el hombre sean igual en el trabajo. Pero ese es un acuerdo que usted está negociando. No, que ya está negociado con las empresas que ya hacen parte de Equipares. Y tenemos una iniciativa de paridad de género para acabar todas las diferencias en el tema laboral con el BID y el Fondo Económico, el Foro Económico Mundial. ¿Cómo se concreta? No, mire, el lanzamiento del Foro Económico Mundial lo vamos a hacer el 6 de noviembre o el 10 de noviembre y ya los Equipares están dando. La mujer en Colombia va a tener la posibilidad, en la mayoría de las empresas colombianas, de tener una situación igual a la del hombre, a igual conocimiento, igual salario, a igual trabajo, igual salario. Y ya lo estamos cumpliendo en muchísimas empresas colombianas. Pero a ver, ¿y cómo se hace para que todas las empresas de Colombia... Estamos haciendo una invitación a las empresas, pero mire, las más grandes están ya. Pero mira, el primero que tiene que hacer es el Estado. Pero claro. ¿Y entonces? Por eso. Nosotros los tenemos que hacer. Eso en el Estado se ve menos, porque acuérdense que nosotros acá tenemos unos sueldos fijos. ¿Sí me explico? No. ¿No? Bueno. Mire, usted sabe que en el Estado las plantas tienen unos sueldos según el cargo. Sí. Entonces allí se ve menos esa diferenciación entre hombre y mujer. Pero en la empresa privada, en donde muchas veces los pagos salariales son opcionales, que se negocian. No entendí por eso, ministra. ¿Por qué? En el sector donde más se golpea el derecho de la mujer al trabajo y al salario es el sector oficial. ¿Por qué? Hay más trabajadores que trabajadoras. Pero no tanto, Yamit, ¿sabes? No tanto, pero sí lo hay. Pero ¿sabes qué? Ha mejorado muchísimo. No es por darle el lado porque yo no le doy el lado a nadie que se porte mal. No es por darle el lado al gobierno, pero se le dificulta mucho más al gobierno tener esos desequilibrios que a la empresa privada que negocia con cada persona el salario. Pero de todas maneras, señora ministra, cuando entre en vigencia el pacto que usted está negociando o que está ya ejecutando, el gobierno tendrá que buscar una revisión al salario de las mujeres. Sin duda, sin duda, sin duda. Al margen del ajuste del salario mínimo. No, sin duda, sin duda. Señora ministra, mire, sobre el salario mínimo. En un reportaje en el domingo en El Tiempo, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, dijo que de ninguna manera los comerciantes podrían soportar otro año con un aumento de salario del 6%. Él dijo que era indispensable volver a la norma de la Corte Constitucional de inflación más un punto de productividad. ¿Usted qué opina? Mire, yo opino que son temas que se tratan en la mesa de concertación tripartitamente, sí, en donde todos podamos escucharnos, trabajadores, empresarios y gobierno. Entonces le pregunto... Y el tema es muy difícil, porque es que el salario mínimo es el de la gente más pobre. No, pero es que en Colombia el salario mínimo es el salario en general. Cuando usted sube el salario mínimo, todos los salarios... Gran error, gran error. Porque no solamente suben todos los salarios, sino que además sube la matrícula, sube la multa, porque todo depende de ese aumento del salario mínimo, afectando muchísimo. ¿Y cómo se va a hacer para evitar eso? Eso tenemos nosotros que corregirlo. ¿Viene en la reforma? Sí. Que el salario mínimo no sea la medición para el resto de las cosas. ¿Y cómo se hace para evitar eso? Pues es por ley.
¿Se va a presentar un proyecto de ley por parte de su una reforma estableciendo eso? Estableciendo eso y estableciendo el trabajo por hora, sí señor. Y entonces, y la medida que usted proyecta incluir en la reforma sobre cesantía. No, mire, ya el tema de cesantía salió de Yamit. Y qué maravilla que ya hoy el presidente presentó ese decreto, el 1562, que consiste en que las personas pueden retirar sus cesantías. No solamente para educación. No solamente para matrículas y vivienda, sino que ahora lo pueden hacer para tener un ahorro programado o pago del valor de la prima de educación superior para sus hijos o personas que dependan de ellos, brindándole así un futuro de estudio y de estabilidad pues a los hijos de los trabajadores. ¿Cuál es la norma que usted incluye en la reforma más importante para los trabajadores? Yo creo que lo primero es la protección social para aquellos que hoy trabajan tiempo parcial y no la tienen. Es decir, todos aquellos trabajadores que ganan menos el salario mínimo o que trabajan tiempo parcial en Colombia, que hoy no tienen derecho a prestaciones sociales a menos que ellos las paguen, el trabajo por horas o trabaje persona que gane menos el salario mínimo va a tener derecho a una cotización como cualquier otro trabajador colombiano y por lo tanto va a tener una vejez asegurada. ¿Pero van a tener cotización a salud o a vejez? Van a tener cotización. Cuando es menos el salario mínimo, van a tener cotización a vejez, ¿sí? Y van a tener un seguro inclusivo que cubra salud. Y los otros que están por encima de, digamos, del salario mínimo, pero que trabajan por horas, pues ya se les cotizará de acuerdo con el tiempo trabajado. Y entonces, ministra, mire, la pregunta final. Esto es para la gente que ya entra en la edad de vejez. Y para los jóvenes... No, nosotros tenemos que adaptar los jóvenes que hay. Mire, el gobierno está dando ejemplo con un tema. El Plan Nacional de Desarrollo trae un artículo y es que todas las plantas del gobierno deben modificarse. ¿En qué sentido, Yamit? En que el 10% de las plantas del gobierno tienen que ser para personas entre 18 y 28 años, aún sin experiencia. Pero eso no están cumpliendo. No, porque ya lo estamos reglamentando porque nos acaba de salir en el Plan Nacional de Desarrollo y hay que cumplirlo. Porque nosotros no podemos dejar que nuestros jóvenes sigan, Yamit, sin formación pertinente, sin el empleo y pensando en que el mundo cambió y nosotros seguimos en lo mismo. ¿Y usted cómo va a hacer para que eso se cumpla? Pues usted sabe que nosotros aquí tenemos la labor en el Ministerio de Trabajo de inspección, vigilancia y control. Y por lo tanto, tenemos la posibilidad de sancionar a quien no cumpla la ley en temas laborales. Pues bueno, señora ministra, muchas gracias por aceptar esa invitación. Y miren, sus ideas todas son muy buenas, lo digo de verdad, y sus ideas, pero sí son practicables. Mire, Yamit, uno tiene que hacer practicables las ideas. Uno se tiene que proponer hacer que las cosas funcionen. ¿Y sabes qué, Yamit? Es mucho más simple de lo que parecería. Nosotros aquí no estamos inventando nada, cohetes a la luna. Aquí estamos tratando de beneficiar el sistema laboral colombiano. Mucho más simple que muchas otras cosas. Ministra, muchas gracias. No, gracias a ti, Yamit, por esta oportunidad. Para los televidentes. Las ideas de la señora ministra del Trabajo son evidentemente buenas. Sí son, el concepto de ustedes, ejecutables, practicables, sí o no. Resultado del sondeo mañana en esta emisión. Ministra, muchas gracias. No, muchas gracias. Y a usted los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Mira, como llegue a salir... Nuestros secretos de hoy. 1. Solo el próximo año se conocerá la decisión de la Corte Constitucional frente al caso del exministro Andrés Felipe Arias. El exministro fue condenado a 18 años de prisión por el escándalo de agroingreso seguro. El exministro reclama a la Corte Constitucional que ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema que se le conceda la revisión de segunda instancia a la sentencia que se dictó contra él. Fuentes de la Corte Constitucional aseguran que, si se mantiene su jurisprudencia, le van a dar la razón al exministro porque desde el año 2014 ese tribunal ha dicho que la impugnación para que se revise una sentencia es un derecho que tiene toda persona y se encuentra consagrado en la Constitución.
El asunto es que abrirán la puerta para que se revisen las 240 condenas falladas por la Sala Penal, por lo menos después de la Constitución del 91. La doble instancia para los aforados, y Arias lo es, no está contemplada en la Constitución. El problema es de tal magnitud que la Corte cree que requerirá mucho estudio y mucho trabajo. Fallo el año entrante. 2. El Consejo Gremial, que reúne a los presidentes de los principales gremios de la producción, envió una carta a los magistrados de la Corte Constitucional. En ella los alerta sobre las graves consecuencias que podría desencadenar una eventual caída de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria. En la misiva dirigida a los magistrados Alejandro Linares y Carlos Bernal Pulido, quienes tienen a su cargo el estudio de la constitucionalidad de la Ley de Financiamiento, los presidentes de los gremios destacan los beneficios que hasta el momento ha traído la aplicación de la norma, como el incremento de la inversión extranjera, el crecimiento de los servicios financieros, la mayor producción manufacturera, el crecimiento de la ocupación hotelera, del comercio y las telecomunicaciones. Dicen los gremios que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de todo el texto de la ley afectaría la estabilidad jurídica del país, golpearía la confianza inversionista y reduciría las posibilidades de generar más empleo. 3. Un nuevo integrante llegó a la familia de Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Nació hoy el pequeño Juan Pablo Galán. La cigüeña aterrizó sin complicaciones. Juan Pablo pesó 2.950 gramos y, por supuesto, en la Casa Galán están dichosos. Y no es por las encuestas, es el segundo hijo de Carlos Fernando y Carolina Deik, el primer varón. ¡Felicitaciones! Primera ñapa. El presidente Duque participó del simulacro para atender situaciones de emergencia. El mandatario hablaba ante centenares de jóvenes emprendedores de Bogotá en el edificio de la Cámara de Comercio del Salitre, acompañado por la presidenta de la Cámara de Comercio, Mónica de Greiff. Cuando ingresó, le informaron que en el momento en que sonaran las alarmas para dar comienzo al simulacro, debía interrumpir su discurso. Y así lo hizo. Duque acompañó a los jóvenes que siguieron las instrucciones de los socorristas. Duque anunció que Bogotá tendrá a partir del 3 de diciembre el primer nodo del programa Colombia Emprende, para que la ciudad sea líder en la industria creativa colombiana. Segunda ñapa. La Procuraduría abrió una indagación en contra del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por presunto proselitismo a favor de un candidato a la alcaldía. Se trata de Santiago Gómez, quien fue secretario de gobierno de Gutiérrez y ahora se presenta como el sucesor de las políticas del mandatario. Incluso, en una serie de vallas publicitarias que esta semana fueron desmontadas, aparecía la imagen del actual alcalde con el candidato y el lema era: para que Medellín no retroceda y lo bueno continúe. Santiago Gómez. El alcalde Gutiérrez dijo que no participa en política y que dará explicaciones a la Procuraduría. Tengo ñapa. Las lluvias continuarán durante los próximos 2 meses hasta la segunda semana de diciembre. Octubre es el primer mes más lluvioso del año. En septiembre, las precipitaciones superaron los promedios históricos totales en el departamento del Cauca y en la región andina del departamento del Valle. En la región del Pacífico, las condiciones fueron más secas de lo esperado. Las lluvias que se registraron en el suroccidente del país excedieron los promedios totales. Hubo 3 factores que provocaron este aumento de lluvias en el mes que acaba de terminar. Primero, las ondas tropicales que vienen del este y pasan por el norte de Colombia traen consigo nubosidad y humedad, lo que aumenta las precipitaciones. El mismo efecto produce el segundo factor, que es la humedad que entra al país por el sureste y el noreste de Colombia. Y por último, el desplazamiento hacia el sur de la zona de confluencia intertropical, que al interactuar con los 2 fenómenos anteriores genera caos en la atmósfera y turbulencia,
y provoca nubosidad y lluvias. Las autoridades piden tomar las medidas pertinentes para no verse afectados por las olas de frío y lluvia. Que me tengan listo el calentador. El aparato eléctrico, claro. Hasta mañana, que descanse. Este viernes serán expulsados de la Justicia Especial para la Paz los exguerrilleros de las FARC, Iván Márquez y Romaña, quienes anunciaron su rearme contra el Estado hace más de un mes. Los magistrados citaron a una audiencia pública para explicar los alcances de la decisión. Con esta noticia de última hora terminamos la emisión central de CMI. A continuación, El Sultán. En el Canal 1 estamos llenos de ti.